Buenos días. Nuestro proyecto trata sobre una revisión del efecto del cambio climático en la fertilización y embriogénesis de Paracentrotus livius. Nuestro grupo está conformado por Mariana Maldonado, Nicolás Reina, Mateo Zambrano y quien les habla, Gabriela Briceño. Bueno, el organismo principal en nuestra revisión es un equinodermo. Su género es Paracentrotus y su especie es Paracentrotus lividus. El nombre común es erizo de mar común. Bueno, como introducción, hay que tener en cuenta que la temperatura es un factor abiótico de suma importancia para el desarrollo y la preservación de las especies. Esto pues es debido a que la temperatura es fundamental para la formación de la vegetación marina, ya que esta pues es un sustento para los organismos. Todo ser vivo, en este caso pues las especies marinas que mencionábamos, requieren una temperatura para vivir y adaptarse. Cuando hay un aumento de esta, pues se pueden alterar los ecosistemas debido a que se promueve la proliferación de especies invasoras o migran algunas especies a otros ecosistemas. Un problema principal que se da en los erizos de mar es el desarrollo tardío o crecimiento con anomalías, lo que genera la muerte temprana y esto es delicado puesto que los erizos de mar son organismos fundamentales de la ecología de los océanos. Estas especies generan un equilibrio por su hábito alimenticio, regulando la dinámica poblacional de los hábitats mencionados. Objetivos. En objetivos tenemos el objetivo general, analizar mediante compilación el efecto de las variables de cambio climático en el desarrollo temprano de Paracentrotus lividus. Objetivos específicos: establecer la capacidad de Paracentrotus lividus para soportar los efectos de la disminución de los niveles de pH y el aumento de la temperatura en el agua de mar, y evaluar los factores que influyen en el desarrollo embrionario de Paracentrotus lividus. Bueno, como metodología utilizamos estas bases de datos que pueden observar ahí. Antes de mencionar las ecuaciones de búsqueda, tratamos de unificar la información pues que reuniera acerca sobre el erizo de mar común para Centratus lívidos, su desarrollo embrionario, la contaminación en los océanos y su relación con el cambio climático y por último pues información que hablara sobre la acidificación de los océanos para de alguna manera poderlo relacionar con esta especie. Y un factor importante en la búsqueda de documentos fueron las ecuaciones de búsqueda que implementamos. Como pueden ver, se basaron principalmente en nuestra especie que queremos averiguar para centrotulídeos y los efectos sobre esta que es lo que queríamos averiguar, como son la contaminación, el desarrollo embrionario, el cambio climático, la acidificación y el calentamiento. En resultados, utilizamos esta gráfica como una escala de medida frente a las diversas modificaciones en el desarrollo que encontramos en diferentes documentos. Esto debido a que muchos documentos no lo relacionan directamente con el cambio de la temperatura de los océanos y nos pareció algo importante a tener en cuenta. Esta gráfica como tal nos muestra las anomalías de la temperatura superficial global de los océanos con respecto a la media del siglo XX y fue tomada de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA. También otro aspecto que nos pareció importante resaltar era el número de recursos biográficos obtenidos por cada una de las categorías utilizadas, los cuales fueron la mayor cantidad para acidificación y aumento de la temperatura de los océanos y en menor medida se dio para cambio climático. Bueno, en cuanto a la recopilación de información, quisimos mostrarles por medio de esta gráfica, pues la cantidad de recursos bibliográficos que se obtuvieron. Estos pues fueron analizados en un intervalo del año 2004 al 2020. Como ustedes se pueden dar cuenta, en el año 2015 y en el año 2020 fue donde más obtuvimos cantidad de artículos.
Bueno, pues continuando con los resultados, muchas gráficas fueron tomadas de un estudio de Sergio González en julio del 2004, donde muestra la distribución mensual de la frecuencia de tallas en milímetros del erizo Echinometra bambuti con respecto al cambio climático. Mediante el uso correcto de las ecuaciones de búsqueda, se obtuvieron estudios que revelaron puntos importantes para esta revisión. Tenemos entonces la disminución del peso promedio de los individuos de una especie de erizo, esto debido a los cambios de las condiciones ambientales. Una mayor abundancia de especies de erizos en regiones hidrográficas con niveles de acidificación bajos, algo importante que fue la reducción de la tasa de supervivencia a niveles del 50 y 78% a una temperatura superior a los 30,5 grados centígrados. Los adultos de Paracentrotus lividus tienen una adaptación superior de otras especies para soportar una hipercapnia. Niveles de pH 6,5 o inferiores afectarán la estructura del huevo, haciéndolo más sensible a las cargas de metales y así inhibiendo por completo su fertilización al llegar a un pH de 6. Bueno, pues ya hablando de las hipótesis, la hipótesis nula que propusimos es que los cambios que pueden evidenciar el desarrollo pulmonar del erizo para Centrutus lividus no son dependientes, ni se evidencia una correlación con los cambios del pH del océano. Esto debido a la acidificación por los cambios en la temperatura, debido al aumento de la temperatura superficial global de los océanos. Ya hablando de las hipótesis alternativas, propusimos dos. La primera es que el cambio climático perjudica de una manera u otra a los erizos de mar, en donde este fenómeno puede provocar que el agua se caliente y con ello existe una acidificación de esto, lo cual produce diferentes efectos en los seres vivos marinos. La otra hipótesis es que existe evidencia de que hay experimentos a largo plazo donde los erizos de mar presentan anomalías en su desarrollo embrionario por causa del calentamiento global, es decir, que existe un efecto gradual. Y bueno, estas son las referencias que utilizamos para realizar nuestro proyecto. Gracias.